Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre el control de peso con las diferentes terapias farmacológicas en sobrepeso y obesidad, con el doctor Alex Ramírez. Este podcast es patrocinado por Laboratorios Abbott. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea el momento para ustedes. Soy Alex Ramírez Rincón, endocrinólogo e internista, profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente laboro en Medellín, en el programa de control de peso Metabolomics, adicionalmente en Clínica Integral de Diabetes y Clínica Las Américas A1. Soy miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología y pertenezco al Comité de Obesidad de la misma asociación. En primera instancia, quiero darles una cálida bienvenida a este espacio de Endopodcast, en el cual tendremos la oportunidad de abordar un tópico de vibrante actualidad. ¿Cómo lo es en este momento el abordaje terapéutico farmacológico en obesidad? Para empezar, quisiera mencionarles que dada la comprensión actual de la obesidad como una enfermedad no solo nosológicamente independiente, sino de naturaleza crónica, se han reconocido diferentes rutas neurobiológicas que fungen como procesos perpetuadores de eventos de reganancia de peso. En ese contexto, es al lugar reconocer que una aproximación unifocal o desde una sola perspectiva es absolutamente insolvente en los resultados clínicos. Por ello, la construcción de un acometimiento multiesfera es mucho más prometedor. Es decir, reconocer la importancia y el acercamiento desde las diferentes ópticas. Para eso, mencionaremos 4 esferas principales. La primera es la terapia médica nutricional, que bien saben, hoy por hoy va más allá de las dietas, entre comillas. Hoy por hoy hablamos de patrones de alimentación e idealmente de planes individualizados. Una segunda esfera podríamos mencionarla como el componente cognitivo. Dicho sea de paso, la evidencia clínica nos orienta hoy por hoy a demostrar cómo un abordaje cognitivo-conductual presenta los mejores resultados en este sentido. Obvio, en manos de personas entrenadas en el manejo de la esfera mental de nuestros pacientes. La tercera esfera que quisiera mencionarles es la actividad física. Hoy, mencionándolo como una implementación de la actividad física en los hábitos y la visualización de la misma en el tiempo, porque sabemos que es uno de los aspectos más importantes en el sostenimiento de la pérdida de peso. Y finalmente, la última esfera, que es la que nos trae hoy a colación, el tratamiento farmacológico. En ese contexto que les acabo de mencionar de manera muy sucinta, somos conscientes que el uso práctico de los medicamentos sí son un pilar fundamental, pero definitivamente no son el único. Es más bien una pieza más de un engranaje terapéutico integral. He aquí el gran valor del método interdisciplinario al momento de abordar nuestros pacientes. Entonces vamos a hablar de manera secuencial de los pasos tal vez más importantes en la terapia farmacológica de obesidad. Y el primer paso de ellos sería ¿en quién? ¿En cuál de nuestros pacientes están indicados los medicamentos? Y hoy día es aceptado por múltiples sociedades científicas y casi que hasta podríamos afirmar que existe un consenso mundial implícito al respecto. Y te reconocemos las 2 indicaciones del manejo farmacológico del sobrepeso y la obesidad. La primera de ellas es un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, que corresponda a una obesidad grado 1. Y la segunda indicación sería un índice de masa corporal mayor a 27 en rango de sobrepeso, pero asociado a comorbilidades. Verboigracia, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño o inclusive osteoartrosis, entre muchas otras comorbilidades que pudiésemos tener en cuenta. Ahí entonces tenemos el primer elemento, en quién, las indicaciones del manejo farmacológico del sobrepeso y la obesidad.
Pero hay un paso que es absolutamente necesario antes de proceder a cualquier intervención en salud. Y obviamente con mayor énfasis en sobrepeso, obesidad, y por eso traigo este aspecto a colación. Y esta es disminuir la brecha de las expectativas entre el paciente y el clínico. Esto es una herramienta fundamental para evitar la frustración en diferentes periodos, porque si no lo hacemos, al pasar del tiempo, 12, 24, 36, 52 semanas, el paciente no está viendo los resultados que contempló y va a encontrar. El clínico es quien debe acercar esa brecha entre las expectativas del uno y el otro. De esa manera, en común acuerdo, definir los planes a futuro. Ahí pues entonces, ¿cómo definir las metas? Y lo podríamos definir como la pérdida porcentual de peso. Y existe una clasificación que probablemente sea la más amigable para hablar de una respuesta buena, una respuesta muy buena y una respuesta excelente en cuanto a la pérdida de peso del manejo. Como una respuesta buena mencionamos aquella que genera una pérdida mayor del 5% del peso corporal en 3 meses o su equiparable en 6 meses, es decir, 10%. Entonces, o 5% en 3 meses o 10% en 6 meses. Una segunda clasificación tendríamos una muy buena respuesta a la terapia. Y aquí sería una pérdida mayor al 10% del peso corporal en total. Igualmente, de notar que una respuesta excelente se decanta al pensar que la pérdida sea mayor del 15% del peso corporal. A tener en cuenta que hoy por hoy con las intervenciones farmacológicas contamos con algunos subgrupos de pacientes que encuentran diferentes grados de respuesta en su pérdida de peso. Respuestas buenas, muy buenas e incluso excelentes. Ahí en este punto de las metas es absolutamente al lugar resaltarle a los pacientes que estaremos hablando del control de una enfermedad o en el mejor de los casos de la remisión de una enfermedad, pero no de la curación del sobrepeso y la obesidad, dado, como les mencionaba al comienzo de este podcast, la naturaleza crónica del proceso. Bueno, ya sabemos el cuándo. Podríamos decirle a nuestros pacientes que reciban el manejo farmacológico. Ya mencionamos qué podríamos esperar. Ahora nos vamos a entrar un poquitico más en materia para ver cómo actúan los medicamentos. En ese orden de ideas, el mecanismo de acción es producto de las múltiples investigaciones, de la evolución de la medicina actual y de la identificación de los múltiples blancos que han permitido regular, entre otras cosas, el apetito en los seres humanos. Ello generó múltiples moléculas de utilidad para la reducción de peso, pero muchas de ellas retiradas a través de los años del mercado por efectos adversos. Por solo mencionar precedentes históricos, por allá en el siglo XIX se usaba la hormona tiroidea como la posibilidad de una intervención farmacológica para perder peso y obviamente desde esa época no la usamos porque no demostró que tuviera una utilidad real en el marco de la salud. Y en episodios más recientes, ya en el siglo XXI, eventos como la molécula Rimonabant y lorcacerina que fueron retiradas del mercado por efectos adversos que eran incompatibles con darle continuidad al manejo farmacológico de nuestros pacientes. Entonces, les contaba que esos blancos terapéuticos se han ido desarrollando y conociendo gracias a la investigación en las cascadas fisiopatológicas. A la fecha, la mayoría de los fármacos actúan principalmente en el sistema nervioso central y en menor medida a nivel periférico, en el segmento gastrointestinal. Teniendo en cuenta esos dos espectros de mecanismos de acción, nos vamos a orientar a ver cuáles son los medicamentos y cuál es su disponibilidad. En el contexto de la disponibilidad tendríamos que evaluar en cuál latitud nos encontramos, cuáles son los entes regulatorios que nos corresponden y si se disponen o no de los diferentes recursos farmacológicos. En el mundo, para el año en curso 2022, hay 5 medicamentos aprobados para el control de peso. Uno de los entes regulatorios con mayor aprobación en ese sentido es FDA y me voy a permitir mencionar entonces las moléculas o combinaciones de moléculas para la regulación de peso en su aparición cronológica según la aprobación por FDA en Estados Unidos. En primera instancia fue Orlistat en 1999,
fue la primera molécula que debutó en la intervención farmacológica y aprobada por FDA para la regulación del sobrepeso y la obesidad. Más adelante vamos a profundizar en ella, al igual que en liraglutida, que son los dos que disponemos en Colombia. Liraglutida, por su parte, fue aprobada en el año 2014. Pero íbamos en una secuencia cronológica. Les mencionaba que para el año 1999 estaba Orlistat, que fue la primera. Tiempo después, en el año 2012, una combinación de fentermina o piramato para el año 2012 fue aprobada por FDA para la regulación de peso. Como sabemos, son dos moléculas ya previamente conocidas, una como un medicamento noradrenérgico y otro anticonvulsivante con propiedades anticonvulsivantes que por su efecto sinérgico tienen una tendencia a la supresión del apetito y por ende a la regulación metabólica desde el punto de vista de sobrepeso y obesidad. No voy a profundizar más en ella para pasarme a la siguiente del año 2014. En donde fue aprobado naltrexona bupropion. También dos moléculas previamente conocidas, una de ellas un agonista opioide y en segunda instancia el bupropion, un inhibidor de la recaptación de dopamina y norepinefrina. Ambos también con un efecto sinérgico y previamente conocidos de manera independiente, se aprobaron en combinación por FDA para la regulación del sobrepeso y la obesidad. Les reitero, 2014. Igualmente en el 2014 el agonista de receptor de GLP-1 liraglutida, que más adelante vamos a profundizar porque disponemos de él en Colombia, y finalmente el de menos tiempo de aprobación en el mercado como es semaglutida para el caso de la FDA para el año 2021. Les mencionaba que la orcaserina había sido retirada y eso fue hace menos de un lustro que se retiró. La razón contundente fue un gran potencial oncogénico que se evaluó en los estudios post-marketing. Entonces, vamos en estos minutos que nos quedan a centrarnos más en las aprobaciones en Colombia, aprobaciones por INVIMA. Desde el punto de vista cronológico, Orlistat fue el primero aprobado en el año 1999, igual año que FDA. Por su parte, liraglutida tardó 4 años más en llegar de FDA a INVIMA, por eso fue aprobada en el año 2018. Haremos principal énfasis en ellas. Siguiendo el orden cronológico, empezaré con Orlistat. Orlistat aprobado entonces 1999. Es un inhibidor reversible de la lipasa gástrica y pancreática, que disminuye el 30% de la absorción grasa, motivo por el cual genera un déficit calórico. Y los resultados clínicos de esta molécula fueron documentados en el estudio SENDOS, el cual se realizó en pacientes con sobrepeso y obesidad y aquellos que tenían normoglucemia o estados de prediabetes, y esto es bien importante porque se estudió específicamente en esta población. Fue un ensayo clínico de asignación aleatoria de 4 años totales de seguimiento con 3.305 pacientes, en donde se comparó Orlistat como intervención versus el placebo. En números absolutos, la pérdida fue de 5.8 kilos para el brazo de Orlistat y tan solo de 3 kilos para el brazo de placebo. Y en pérdidas porcentuales, la comparación de Orlistat fue de 9% versus placebo 5.5%. Adicionalmente, tuvo como correspondencia un beneficio en evitar la progresión de diabetes tipo 2. Se logró reducir hasta en un 37.3% de los pacientes. Y cuando se comparaba con el placebo, definitivamente había una diferencia clínica y estadísticamente significativa. Es al lugar de notar que en el estudio SENDOS fue el primer estudio en el que se demostró la prueba farmacológica de la evolución crónica de la obesidad, porque en una primera interrupción del estudio en donde se decantaron los brazos de intervención, se decusaron, los brazos de intervención para la semana 52, se vio como aquellos que pasaron del brazo de la intervención al brazo de placebo reganaban peso de manera significativa, hablándonos de la necesidad de un acompañamiento y seguimiento farmacológico e integral del paciente con sobrepeso y obesidad. Les mencionaba entonces que el objetivo era ver si se perdía peso y se evitaba la progresión. Y definitivamente al cabo de estos 4 años esto se demostró. La pérdida, en congruencia con los resultados que les mostraba ahora, la pérdida del 5% de peso al año de tratamiento se logró en el 72% de los pacientes con Orlistat y tan solo en el 45% de los de placebo. Quisiera resaltarles que a pesar de que las medias que reportan los estudios son 5.8, 6, 6.5, 6.6 kilos, tengan en cuenta que ese es promedio
En ese orden de ideas, la desviación estándar hace que pensemos en subgrupos que pueden responder mucho más que por esa pérdida absoluta de peso. Les mencioné que se evitaba la progresión a diabetes y también otros desenlaces positivos, como la disminución del colesterol total, el colesterol LDL siendo clínica y estadísticamente significativa, y una tendencia a la mejoría en resultados de presión arterial y obviamente sensibilidad a la insulina y por eso su correspondencia en evitar la progresión. A tener en cuenta que Orlistat ha pasado la prueba del tiempo. En ese orden de ideas, los efectos adversos graves que en algún momento se adujeron hoy son parte del pasado y estamos tranquilos en cuanto a la tolerancia del Orlistat como manejo farmacológico. Los efectos adversos como nefro o hepatotoxicidad no llegan siquiera al 2% de los pacientes. Los que sí son muy frecuentes son aquellos del tracto gastrointestinal, flatulencia, esteatorrea y urgencia fecal, pero eso no sé que no es un secreto para ninguno de ustedes. Elementos prácticos, tips para mejorar este aspecto. Primero, el plan de alimentación. Es imposible esperar un buen resultado sin estar articulado un plan de alimentación. Y si el plan de alimentación está diseñado, entonces nos evita estos efectos adversos. Igualmente, el suplemento o por lo menos alto contenido de fibra en el plan de alimentación. A tener en cuenta, como se ha descrito, la malabsorción de algunas vitaminas, la A, D, E, K, por obviamente la naturaleza de las mismas, a tener en cuenta que el seguimiento de los niveles es al lugar y en ocasiones hasta el uso de multivitamínicos. Y finalmente la interacción farmacológica que se puede presentar en múltiples moléculas, levotiroxina, ciclosporina, warfarina, miodarona, antiepilépticos, antirretrovirales, entre otras, pero a destacar sobre todo la de levotiroxina. Simplemente nos orienta a pensar que en el marco del contexto del paciente con sobrepeso y obesidad que esté recibiendo Orlistat, es importante hacer un seguimiento estricto a los niveles de TSH. Muy bien. Y los otros medicamentos, simplemente hacer un seguimiento estricto de sus resultados. Finalmente, destacar que el suministro idealmente debe ser 30 minutos antes o incluso algunos estudios reportan que hasta 1 hora después, pero lo ideal es 30 minutos antes. En algunos ensayos clínicos de asignación aleatoria se ha suministrado con 500 centímetros de agua y esto ha aumentado desde cierta perspectiva la efectividad, entonces puede ser un tip práctico que les puede servir. En estos últimos minutos les mencionaré la siguiente molécula de la cual disponemos en Colombia y es liraglutida. Tal vez también conocida por ustedes, es un agonista del receptor de GLP-1, inicialmente conocido como antidiabético en el contexto de los pacientes con diabetes tipo 2 y hoy por hoy aprobado en el control de sobrepeso y obesidad. El programa de estudios que documenta sus beneficios son los estudios SCALE, que en diferentes periodos de tiempo, 24, 56 semanas, y en diferentes escenarios clínicos como obesidad, con presencia de prediabetes, síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, o incluso en periodos iniciales de cambios en el estilo de vida y posterior abordaje farmacológico, han demostrado beneficios cuando se compara con el placebo. Una pérdida incluso hasta del 8%, les reitero, en promedio, versus un 2.6%, por mencionarles algunos de los estudios en los que se comparó con placebo. Y con pérdidas categóricas diferenciales. Miren cómo cuando la pérdida es mayor al 5% del peso corporal, hasta en el 63% de los pacientes se encuentra, y pérdidas categóricas mayor del 10% del peso corporal hasta en el 33% de los pacientes. Igualmente se cuenta con estudios de seguridad y cuenta con esa prueba del tiempo que les mencionaba en el caso de Orlistat, también porque lo conocemos previamente como un antidiabético. Sabemos hoy por hoy entonces de su beneficio, de su potencial disminución de sobrepeso, obesidad y sus respuestas positivas. Finalmente, mencionar de manera muy sucinta que todas y cada una de las moléculas que les he mencionado, con énfasis en estas dos últimas, tienen evidencia en mundo real, que nos da la tranquilidad del uso pragmático de cara a nuestros pacientes. Y en segunda instancia, reiterarles lo fundamental de la adherencia del paciente, porque bien sabemos que uno de los talones de Aquiles de los estudios en sobrepeso y obesidad es el abandono de la terapia. Entonces es fundamental fomentar la adherencia en nuestros pacientes. Así pues, los puntos a destacar serían, primero, reiterar la razón por la cual debemos abordar la obesidad desde diferentes esferas y
con la profundización en el manejo farmacológico. Segundo, la identificación de los pacientes que se benefician de la misma con las indicaciones que les mencionaba. Tercero, hablar de metas con el paciente, compartir esas metas y estrechar las expectativas del clínico con el paciente. Y finalmente, según la latitud en la que estemos, miremos cuáles son las alternativas terapéuticas de las cuales disponemos que estén en el marco de nuestro ente regulatorio para hacerle mucho más fácil las cosas al paciente y saber a qué nos estamos enfrentando. Y, por último, el acompañamiento en el proceso. Y este aspecto de acompañamiento en el proceso se engrana de manera muy satisfactoria con la adherencia en nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar ahí y esperamos que sigan disfrutando de todos estos Endopodcasts. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.